punto de vista para atención primaria, para el médico general. Trastornos en la postura, en la posición de los miembros inferiores en menores de 18 años. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Cómo debo enfocarlo? Ante todo, por la historia del examen físico de estos pacientes en atención primaria. Esas son las preguntas que voy a tratar de desarrollar. Yo no soy el autor de estas cosas, son los distintos textos actualizados y podrán cambiar. Lo mismo en apetencia, ahorita podrá cambiar, eso es lo que le recomiendo yo, pero de pronto hay que estar leyendo. Pero leyendo literatura avalada, guías avaladas, respaldadas por sociedades científicas, textos fuentes, textos con gran respaldo, páginas web, redes sociales, periódicos que ahora les da por volverse fuente de información científica y de salud. Hay que verlos, hay que leerlos para saber qué está leyendo la gente, pero no andarse creyendo el cuento. Bueno, entonces también son muy frecuentes estas alteraciones en los miembros inferiores como motivo de consulta, y por eso es que el que trabaja en atención primaria, médico general, pediatra, médico familiar, debe tener una idea de cómo enfocarlos. Hay distintas alteraciones en la marcha, en el plano horizontal y en el plano sagital, que puede notar el cuidador o otro viene remitido por otro profesional de salud porque le llamó la atención a la enfermera, y entonces el médico debe saber hasta dónde son fisiológicos y simplemente ameritan seguimiento, educación, y cuándo ameritan otros estudios o revisiones. Entonces hay dos tipos, dos grandes grupos: los angulares y los rotacionales. Los angulares estarían los de rodillas, más que todo, el lleno varo, cascorbo, piernas en paréntesis, oblex, lleno valgo, rollo junto patiapactado, o piernas en X, lleno recurvatum, que es el hiperextendido hacia atrás, de la rodilla se va como hacia atrás, el recurvatum, y el lleno flexo, que sería el que no es capaz de extender la rodilla, que está con la rodilla semiflexionada. Ese sería el genuflexo. Y además ahí también podría estar el pie plano, que sería el trastorno ya no de la rodilla, sino el pie plano podría estar también como angular, porque es la pérdida de esa angulación del pie. Y los rotacionales es la marcha con punta de pies hacia adentro, la marcha con punta de pies hacia afuera, que tienen distintas causas. Pueden tener causas en muslo, en pierna o en pie. Marcha con punta de pies hacia adentro o con punta de pies hacia afuera. Entonces, al paciente hay que evaluarlo, hay que hacer una buena historia, hay que hacer el examen detallado, toda la historia, hay que verlo, hay que ver si tiene historia familiar de trastorno musculoesquelético. Hay que obviamente valorarle el desarrollo psicomotor y el crecimiento, porque si esto está alterado, de una vez ya es bandera roja. Sí, si además de la alteración postural tiene un trastorno notorio del desarrollo o del crecimiento o alteración fenotípica mayor, pues lógicamente ya entra en sospecha de displasia esquelética. Entonces ya sería una bandera roja. El examen debe hacerse tanto estático como dinámico. Hay unas maniobras y hay que verlo caminar, idealmente con la menor ropa posible, ahora solo la ropita interior, para poderle ver todo el miembro inferior. Y también hay que evaluar la región lumbosacra y la espalda, porque a veces la causa de los problemas de marcha o de miembros inferiores, como vimos cuando hablamos de dolor, puede estar más arriba, en columna. Bueno, entonces eso. Hay que hacer las maniobras, de la rotación de cadera, de la elevación del alus del pie, en el caso del pie plano, para ver si el pie es plano rígido o plano flexible. Ponerlo a pararse en puntas, también, porque el pie plano flexible al pararse en puntas, el arco se forma.
mientras el rígido no se forma. Bueno. Entonces hablamos primero de los rotacionales, marcha pies dentro, marcha pies fuera. Entonces la más común es la pies dentro, la marcha con la punta de los pies hacia adentro, como perico en alambre, digo la abuela, la punta de los pies para adentro, caminan con la punta de los pies hacia adentro. Puede ser unio bilateral, a ver, generalmente hay una tendencia. El niño empieza a caminar, niño o niña, generalmente empieza a caminar con punta de pies hacia adentro, y es normal, desde que no sea severo. Y luego ya va rotando hasta que queda ligeramente hacia afuera. Inicia negativo y luego termina ligeramente positivo el ángulo de progresión de marcha. Es que el ángulo de progresión de marcha se llama negativo cuando las puntas de los pies van hacia adentro. Si están derechos es neutro, y si van hacia afuera se habla de ángulo de progresión de marcha positivo. Inicialmente los bebés tienen un ángulo de progresión de marcha negativo, ligeramente, y generalmente es simétrico. Y progresan ya hacia los 7 años a volverse positivo, ligeramente positivo, o neutro o ligeramente positivo. Rotan hacia externo a los 10 años más o menos. Pero puede quedar en neutro, no necesariamente todo el mundo tiene que marchar hacia afuera, puede quedar neutro. De hecho, los ortopedistas infantiles dicen que es más, tiene mejor agarre para carrera y eso, el que tiene ligeramente los pies hacia adentro, marcha con la punta de los pies hacia adentro, ejerce mejor palanca y puede lograr mayor velocidad. Que en cambio que el que camina con pies hacia afuera no va a ser buen atleta, porque la mecánica no lo favorece para el desarrollo muscular. Pero bueno, eso son cosas de los ortopedistas, los fisiatras. Ahí está lo del ángulo de progresión del paso. Se habla de que el ángulo de progresión del paso es negativo cuando va la punta hacia adentro y positivo si la punta va hacia afuera. Entonces, hay un rango. Inicialmente es normal que sea negativo hasta 20 grados, pero finalmente debe quedar en este rango, entre ligeramente negativo a ligeramente positivo. Pero esto ya es a los 8 o 10 años, porque ya les decía que los lactantes tienden a tener pie dentro, punta de pie dentro, y más las niñas más que los varones tienden a notarse más la punta de pie dentro. Entonces ahí está, en pequeñitos, pie dentro, y luego hacia pie afuera. No se nota mucho. Aquí no se ve la diferencia. Esta es cuando uno los coloca boca abajo, con las rodillas dobladas. Si usted lleva la pierna hacia afuera, le está evaluando la rotación interna de cadera. Llevar la pierna hacia afuera, evaluar la rotación interna. Los bebés tienen rotación interna de cadera aumentada porque tienen anteversión femoral, y eso es más en la niña. Usted logra llevar ese pie bastante hacia abajo, hacia la camilla. El paciente está boca abajo, con la rodilla doblada, él lo lleva bastante. Tienen aumentada la anteversión femoral y la rotación de cadera interna, y eso es más cierto en la niña. Y eso, al estar rotado hacia adentro, determina que al marchar, generalmente la punta del pie va hacia adentro y la rodilla también va hacia adentro. Mientras que si la causa del problema de marcha está por debajo de la rodilla, la punta del pie va hacia adentro y la rodilla va hacia el frente. Ahí pensaría usted que el problema está por debajo de la rodilla, en tibia, que es la torsión tibial interna, que es la siguiente causa de marcha con punta de pies dentro. La una es la anteversión femoral, que es la femoral, y por debajo de la rodilla está la torsión tibial interna. Pero entonces la anteversión femoral tiene aumentado este ángulo, usted le logra llevar el pie bien hacia allá. En cambio, la torsión tibial interna
es esta. Se evalúa también con el paciente boca abajo, con la rodilla doblada. El que tiene torsión tibial interna, esta relación del eje del muslo con el eje del pie, aquí no, el pie estaría hacia adentro, con el eje del muslo bien, ahí el problema está debajo de la rodilla, es una torsión tibial interna. O marchando, lo que le digo, usted lo ve que la punta del pie se le va hacia adentro, o con los pies descolgados en el borde de la camilla. Ve la punta del pie hacia adentro, pero la rodilla hacia el frente. El problema está debajo de la rodilla, está en tibia. Pero si es simétrico, no es severo, es bilateral, no hay alteración del desarrollo ni del crecimiento, no hay alteración de talla, no hay alteración fenotípica, no hay alteración de fuerza, no hay otras anomalías mayores ni menores, y es menor de 8 años para la piel dentro y de 10, 12 para piel fuera. Esto se considera fisiológico. Se considera fisiológico y amerita solo educación y seguimiento, indicando los signos de alarma. Los estudios radiológicos déjennos a nosotros. Cuando ustedes sospechen que no sea fisiológico, el médico general, remítanos a medicina familiar o pediatría. Y una de las cosas que se recomienda hacer cuando se sospecha que no es fisiológico es la placa comparativa de miembros inferiores con apoyo. El problema es para que la autoricen a uno. Esto, para ver si hay alteraciones óseas, medir unos ángulos. Pero generalmente eso ya lo hacemos los especialistas de atención primaria más. El médico general lo que debe saber es educar y evaluar los signos de alarma. Si tiene signos de alarma, envíenlo. Una de las cosas que haremos nosotros será pedir esto y obviamente buscar si hay signos de una causa específica. Porque dependiendo de la causa específica lo remitiremos, no siempre es al ortopedista, porque lo que le digo, si tiene alteración de la fuerza, habrá que mandarlo también al neurólogo o al fisiatra. Si tiene alteración fenotípica, al genetista o al endocrinólogo, y no tanto al ortopedista, no siempre es al ortopedista. ¿Por qué empieza para el ortopedista? Resulta que no. Y no todos se mandan al ortopedista, lo que digo, mándenlo primero al especialista clínico. Nosotros decidiremos a quién se lo mandamos. Una de las cosas que pedimos ya a los especialistas es la placa comparativa con apoyo de miembros inferiores, para ver que no haya otras alteraciones, masas, asimetrías, que haría más probable. De acuerdo a eso es. Desde que usted sospeche que sea patológico, que sea muy asimétrico, que tenga alteraciones notorias, arqueamientos muy notorios asociados, no corresponda a lo esperado. Por ejemplo, que un lactante tenga una torsión externa muy notoria, porque el lactante uno lo que espera más es interna. Esto, usted pediría, porque hay dolor o a la palpación, ¿no? Pues usted pide la placa. No, y por edad sería si por arriba de los 7 años sigue con mucha piel dentro, o por arriba de los 10 es todavía muy notorio, más o menos hacia los 9-10 años es muy notoria la piel fuera. ¿Por qué no remitirlo a ortopedia? Si fuera ortopedia infantil, bueno, hasta valdría la pena, pero el problema es que la mayoría de nuestras EPS, y más si es subsidiado, no lo mandan a un ortopedista infantil, lo mandan a un ortopedista general viejito por allá con unos conceptos extraños. Y en estos trastornos ya está plenamente demostrado que el manejo ortésico, varilla, no sirve para nada. Genera mayor dolor, problemas, no corrigen, costos, no sirve para nada. La de Forrest Gump no sirve para nada. Está contraindicado. Y te lo mandan a ortopedistas y le llega el niño con la varilla y luego usted. Los zapatos ortopédicos no tuerce eso, tampoco, están desrecomendados. Generalmente ese zapato es antifisiológico, empeora la marcha, aumenta el dolor de miembros. Los mal llamados zapatos no tuerce y ortopédicos, bota tiesa, eso está mandado a recoger. Entonces, usted debe evaluar si sospecha. Ante una cosa muy notoria, hay
hay manejo quirúrgico. Si hay una torsión severa, asimétrica, hay manejos quirúrgicos de episiodesis, aprovechando el crecimiento se hacen unas cirugías y se sella a un lado para que con el crecimiento se compense la rotación. Pero eso es solo para casos extremos, severos, patológicos. Y obviamente si hay una causa, una displasia esquelética o algo, pues habrá que hacer el manejo general con fisiatría y endocrino y no simplemente quirúrgico. Entonces, ¿qué le digo? Miren, y no anden mandándole todo, es de pierna, entonces para el ortopedista. Ponen al paciente a sufrir, le van a ganar problemas al pobre niño o niña con los zapatos ortopédicos y las varillas que no le van a servir para nada, excepto para que le hagan matoneo y para que le duelan las piernas y los pies. La anteversión femoral, que les decía que es más frecuente en las niñas, hace que se les facilite tomar esta posición. A ellas les es fácil tomar esta posición. Pero esto no es la causa del problema. Esto es simplemente una manifestación del exceso de antetorsión. Entonces, ponerse a castigo, si no la deje sentar, que eso es lo que le genera el problema, eso es mentira. Sí, es como todo. Hay que tener una higiene postural, de que no permanezca prolongadamente en posiciones extremas, lógicamente. Que tenga una higiene postural, que haga actividad física, que no permanezca en posiciones extremas por periodos prolongados, pues sí. Pero que eso sea la causa y no la deje sentar así porque es que eso le genera. Pues si no la deje sentar todo el día así, pues sí, no, lógico, no. Hay que tener higiene postural. Higiene postural, que hay que cambiar, hay que hacer actividad física, no tener posiciones extremas. Pero que eso no es la causa, eso es una manifestación de la antetorsión femoral aumentada. A ellos se les facilita tomar esa posición. Ahí está la maniobra. El que tiene antetorsión femoral aumentada, uno logra llevarle los pies de aquí como esta niña, hacia hasta la canilla, gira totalmente la cadera. La rotación interna de la cadera está muy aumentada. Les digo, las formas severas son quirúrgicas, pero la cirugía es más que todo ya al final de la estada escolar, en la adolescencia temprana. Tampoco, o sea, si el cuadro es muy severo, si no hay que dejarlo llegar a que se sellen los núcleos de crecimiento, porque la cirugía, si se deja que termine el crecimiento, es una cirugía de osteotomía de rotatoria, placas, es una cirugía grandísima. Mientras que cuando no se ha terminado el crecimiento, se aprovecha el crecimiento para que el crecimiento ayude a compensar. Se sella a un lado para que el crecimiento haga que rote hacia el otro. Entonces la cirugía es menos invasiva. Pero es en los que sea notorio, asimétrico, severo, generalmente por arriba de los 7-8 años. O antes de los 7-8 años, si es muy asimétrico, si tiene signos de patología, alteración fenotípica y signo de displasia esquelética, pues hay que remitirlo antes. Entonces, eso. La marcha con pie fuera de causa femoral es rara. Pies fuera de causa arriba. Entonces, tanto el pie como la rodilla van hacia afuera, porque el problema viene desde arriba. Ahí hay que pensar en trastornos neuromusculares. Vale la pena evaluar a ese paciente, porque no es muy frecuente la marcha con pies fuera de causa femoral. Es más frecuente la marcha con pies fuera de causa tibial. Entonces ahí la rodilla va a ir hacia el frente y el pie hacia afuera. La causa es tibial, esa sí es frecuente, la torsión tibial externa. Esa sí es frecuente y puede ser fisiológica. Hay que mirar cómo marchan, como digo, hay que hacerle el examen con los pies. Hay que sentarlo en una camilla, ver cómo con los pies sin apoyo, cómo se mantienen, mirar cómo están las rodillas, los pies y verlo marchar para ver el ángulo de progresión del paso. ¿Y lo que caminan o no? En la marcha en puntas hay una charla en YouTube del ortopedista infantil, del doctor José Céspedes, sobre el estudio del niño con marcha en puntas. La marcha en puntas en cierto periodo de edad, si no está asociada a otros trastornos de tono, de talla,
haya fenotípicos, pudiera ser una evolución, una parte de la evolución de la marcha antes de los 2 años y medio. Pero ojo, porque si hay hipertonía o alteraciones, otro tipo de alteraciones, hay que sospechar miopatías o otras cosas. Pero no siempre, puede ser fisiológico. Pues eso sí ya no es muy fisiológico. Hay que mirar si tiene algún tipo de contractura, porque no es tan fisiológico que un adolescente siga caminando en punta, no. Realmente eso puede ser fisiológico en edades tempranas. Aunque también puede no ser fisiológico si asocia alteraciones fenotípicas, distonía, alteraciones del desarrollo, talla baja, hay que estudiarlo, porque pudiera tener un problema, una miopatía o otro tipo de alteración. A ver, esto es lo que le digo, sentarme en el borde de la camilla con las piernas descolgadas, cuando el problema está por debajo de la rodilla, las rodillas están bien hacia el frente y los pies van hacia adentro, entonces ahí el problema está en la tibia, hay una torsión tibial interna, porque la rodilla sí está bien hacia el frente, el pie es debajo de las rodillas que se desvía. Y esta es la de pie hacia afuera, con la rodilla hacia el frente, porque causa tibial. Esta es la que quizás estás preguntando y es bastante frecuente, y si es muy notoria después de los 10 años valdría la pena evaluarla y considerar manejo quirúrgico, porque si se deja muy sin manejo genera alteración mucha en la biodinámica y desgaste temprano de la rodilla, artrosis de rodilla a edades jóvenes. Y si se maneja en la adolescencia, la cirugía es relativamente no tan invasiva. Mientras si se deja para manejar cuando ya se ha sellado los núcleos de crecimiento, las cirugías son mucho más complejas. Pero bueno, eso sí es muy notorio y persistente más allá de los 10 años, a los 10 años más o menos, esa torsión tibial externa. Mira, al decir lo que lleve los pies a neutro, las rodillas le van para adentro, pero realmente las rodillas sí están hacia el frente y los pies hacia afuera. Si le digo que junte los pies, las rodillas le van hacia adentro, porque el problema está por debajo de la tibia, por debajo de la rodilla, en la tibia. Y la causa también puede estar en el pie. O sea, este pie está a la punta del pie hacia adentro, pero ahí el problema no es ni en el fémur ni en la tibia, sino que es un pie con un pie en C, un metatarso aducto. El piececito está deformado. Entonces hay bebés que tienen el pie deforme, pero usted lo agarra y él se deja enderezar fácil. Es un pie metatarso aducto flexible. Ese generalmente se le hacen recomendaciones, masajito, de pronto terapia, y la mayoría corrige. Pero si es un metatarso aducto rígido, hay que hacerlo valorar de ortopedia desde bebé, desde neonato, ojalá. Y si está asociado a pie equino, sería un pie equino varo, pie chapín, que también hay que manejarlo desde la etapa neonatal. Doctor, una pregunta, ¿el pie equino es el que le colocan a los bebés yesos? Pie equino varo, pie chapín. Sí, se les colocan unos vendajes de yeso que se van cambiando y se les hacen unos masajes. Anteriormente se les colocaban unos yesos rígidos y se les dejaba mucho tiempo. Ahora se colocan y se rotan y se les hacen unas maniobras de masaje que se llama el método Ponseti. Y con eso se tiene una mucho mejor evolución, y la cirugía que hay que hacerles a los 8 o 10 meses de edad es simplemente unas tenotomías. Cuando se hacía el método antiguo, antes del método Ponseti, se colocaban esos yesos y no se le hacía terapia, y después al año le hacían una osteotomía, le quitaban unos pedazos de hueso, unas cirugías grandes de tarso que tenían generalmente un mal pronóstico, con mucho dolor y limitación. El manejo del pie equinovaro ha mejorado mucho, el pie equinovaro pie chapín ha mejorado mucho con el método Ponseti. Pero este pie no tiene equino, es solamente el metatarso aducto. El equinovaro es que tiene además, el pie está empinado y hacia adentro. Ese es el chapín, equinovaro. Cuando está empinado hacia adentro,
y es rígido, ese es el pie chafín, pie inovado. Y si es al contrario, hacia afuera, pegado hacia afuera, es el pie talovalgo o talipes calcañovalgo. Pega el pie, el piececito le sale pegado hacia afuera. Si es rígido, eso es de manejo ortopédico de urgencia. Si es flexible, si el piececito viene ahí, pero usted le agarra el piececito y se deja llevar, puede ser por mala posición inútero, y esos flexibles evolucionan muy bien. Pero si es rígido, hay que hacerlo valorar de ortopédico desde el nacimiento. Ortopédico infantil. Bueno. Entonces, esos eran los rotacionales: pie dentro, pie fuera. Ahora los angulares: varo, valgo. Y me falta recurflexum y recurvatum. Varo, piernas en paréntesis, en inglés aparece así: bow legs, piernas en paréntesis. Bow legs, en inglés usted busca bow legs, piernas en paréntesis, bow legs. Y esta en inglés aparece como knocking knees o X legs, piernas en X. Piernas en X. O knocking knees, rodillas que chocan. Knocking knees. Ahí yo le mandé. No, esto no le mandamos. Sí, ahorita copian eso. Y en el Up to Date y en el Dynamed aparece. En el Dynamed pueden así, buscándolo así. Bow leg, knocking knees. In toe, que quiere decir marcha pies dentro. In toe. Y aparece en el Dynamed. Esta es recta. Entonces, inicialmente hasta los 2 años es fisiológico el lleno varo, si es bilateral y no es severo y no hay deformidad y no hay alteración en talla, ni en desarrollo, ni en crecimiento. Después, entre los 3 y los 7 años es fisiológico el lleno valgo. Y la edad de mayor valgo es alrededor de los 4 años, es el valgo máximo, alrededor de los 4 años. Y a los 7 se tiende a alinear, a quedar un leve valgo, pero ya leve, o neutro o ligero valgo. Alrededor de los 7, 8 se adquiere ya la posición. Entonces, un valgo que persista más allá de los 2 años y medio ya no sería muy normal. Un valgo que sea muy notorio después de los 8 ya también amerita. O el que asocia a otras cosas, lo que le digo, o que sea asimétrico, que sea uno solo. Ese no habría que pensarlo fisiológico. Entonces nos lo tienen que mandar por lo menos a pediatría. No tanto a ortopédico de entrada, por lo menos mándenos a pediatría. Vale. Entonces, antes de los 2 años, simétrico, bilateral, sin otras alteraciones, pudiera ser fisiológico. ¿Cuándo pensar que no? Cuando sea simétrico, cuando tenga alteración de talla, cuando tenga deficiencia neuromuscular, cuando la distancia entre los cóndilos femorales acá, con los pies juntos, esta distancia entre cóndilos femorales sea de 6 centímetros o mayor de 5, 6 o más centímetros, pues es muy intenso, mucho, ya es mucho. O que siga siendo muy notorio después de los 2 años y medio, pues que ya tampoco es normal que sigan siendo muy vagos ya después de los 2 años y medio. Ameritaría que nos mandaran al menos a pediatría. Le podrían pedir la placa comparativa de miembros inferiores si se la autorizan, pero a veces no nos la autorizan a nosotros, más difícil todavía al médico general. Bueno, si tienen alguna sospecha específica, tiene un mielomeningocele, pues mándenlo al respectivo especialista también, al neurocirujano. Si tienen una sospecha clara de causa. El valgo, de los 3 y los 7, 8 años, bilateral, simétrico. Ya si persiste muy notorio después de los 8, o si es asimétrico, o si asocia a otras alteraciones neuromusculares o de talla, o si la distancia
aquí es entre cóndilos femorales con las rodillas juntas, entre los maléolos internos. Entre los maléolos internos la distancia es mayor de 8, 9 o más centímetros, ya sería excesivo. Entonces, si tiene alguna de esas banderas rojas, al menos a pediatría. Si no, pues eduque, los sitios de control, de los signos de alarma. Ya las recomendaciones sobre calzado adecuado, que no es el non-wears, sino un tenis, que no sea pesado, que se la suela plegue, que tenga buen apoyo en el arco, que tenga plantilla, que le dé apoyo al arco, pero suave. No se recomiendan las plantillas rígidas para crear arco. Además, no se crea. El arco, si se ha de crear, se crea. La plantilla no crea el arco. La plantilla uno la coloca para disminuir los síntomas. La plantilla con apoyo al arco es para que se canse menos los músculos, no para crear el arco. Entonces no se justifica las plantillas, y todavía no llegan. Todavía hace un mes y medio, creo que el grupo de ustedes, uno que llegó y que lo habían mandado al ortopedista, y el ortopedista efectivamente le había mandado unas plantillas rígidas y que apenas se las puso, ahora sí no quería ni caminar el niño, porque obviamente le dolían en los pies. Bueno, si ya por arriba de los 9 años es notorio, de todas maneras sí vale la pena estudiar. Y el varo, por arriba de los 2 y medio, 3 años, si es muy notorio, también hay que estudiar. Así se asimétrico. Hay otras cosas como la enfermedad de Bloom, displasias esqueléticas, bueno, que se justifica manejarlas, pero no con órtesis. Muchas de ellas son de manejo médico, fisiátrico o con cirugía. Las órtesis, las varillas, esas, las cosas que para dormir lo ponen ahí como en una cámara de tortura, y los zapatos rígidos, las plantillas rígidas, eso ya está demostrado que no sirve. Los ortopedistas en todos los congresos presentan que no sirve y no sirve, y llegan con la orden de la varilla y los zapatos. ¿Entiende uno? El pie plano, otro motivo frecuente de consulta, porque miren, hasta los 5 años es normal que haya pie plano laxo. Si es un pie plano laxo y asintomático, ni le duele, ni se cae, ni nada, simplemente tiene un pie mata hormiga, pie plano, pero es flexible, no le duele, no tiene trastornos de marcha, no tiene nada. Hasta los 5 no ameritaría hacerle mayor intervención. De pronto, lo de recomendarle calzado apropiado, pero no calzado no tuerce ni plantilla rígida, no, un calzadito que le dé apoyo al arco con una plantilla flexible, que sea liviano, que tenga cierre atrás, pero que no sea embotinado. Al contrario de lo que se ha creído, no se recomiendan las botas. Lo que sí se recomienda es la sandalia y el crocs sin el sujetador, porque si uno tiene que sujetar un zapato con el pie, empeora las deformidades de pie y aumenta los síntomas. Es decir, que sea cerradito atrás, la sandalia sí no se recomienda, que sea flexible, que sea liviano, que no sea pesado y que tenga plantilla flexible que le dé apoyo al arco. Es el zapato que se recomienda. Y a ver, ¿qué otra cosa? No recomienda uno ponerle zapato antes de los 7, 8 meses a los bebés. ¿Para qué? Si todavía ni se paran. Y mucho menos zapato de charol, como le ponen a veces, llegan los bebés con unos zapatos rígidos. Ay, que se ve tan bonito. Pobrecito. O a las niñas, peor, a veces ve uno por ahí niñas que les ponen zapatos con forma de señora, con tacón a una niña. Es absurdo. Entonces, recomendar el calzado apropiado, la actividad física apropiada, porque el exceso de peso empeora, como se ven todos estos trastornos posturales, hace más notorio. El paciente que está con sobrepeso o obeso, se le nota mucho más el lleno bajo, el lleno valgo, el pie plano, es mucho más notorio el que está con sobrepeso. Entonces, actividad física, peso adecuado, calzado adecuado. Algunos recomiendan que sin irse a cortar y a infectar,
que se camine inclusive en puntas y en talones, en suelos arenosos, porque eso ayuda a fortalecer los músculos como actividad, a los músculos y el balance muscular. Pero nada más, si es fisiológico, flexible, asintomático. Otro cuento es que el pie sea deforme, plano, pero no se le forma arco, ni siquiera empinándose ni levantándole el dedo gordo del pie, no se forma el arco. Y es rígido, ese sí hay que, mándenlo. Ese sí mándenlo a pediatría, ese habrá que pedirle imagen, habrá que pensar en hacerle revisión de acuerdo a la sospecha, porque ese sí hay que considerarlo. Y si es muy sintomático, que le está generando mucho dolor, lo uno, cuestiónese si realmente el dolor será por eso, como les decía en la clase de dolor de miembros, porque a veces le echan la culpa, le duelen las piernas por el que tiene un pie plano, y resulta que es que tiene una leucemia. Entonces, si un pie plano flexible da muchos síntomas, ponga en duda que sea por el pie plano, puede ser que tenga otra cosa. Estudie de la causa del dolor de miembros, remítanlo, no se quede con que es por el pie plano. Mire si tiene otras alteraciones, porque lo que le digo, si tiene un pie plano y además hipermotilidad articular, la piel laxa, tiene más de 5 articulaciones hiperlaxas con las maniobras de, pues pudiera ser un marfan, un enmendandos, y eso se amerita que lo vea genetista, que lo vea oftalmólogo, que lo vea cardiólogo, porque tienen riesgo de otras alteraciones. Entonces, rígido, si hay que estudiarlo, mándenlo, ojalá primero a pediatría, lo que digo. A nosotros hacerle un enfoque más general, porque si lo mandan a ortopedia, va y no lo enfocan, sino le mandan de zapatos y cosas ahí, y se queda sin estudiar. Si es flexible, pues tiene manejo con educación y recomendaciones generales, y evitar las cosas que lo empeoran. Ya, por debajo, decimos que es fisiológico hasta los 5 y hasta los 2, el 97% tienen el pie bolita. Los pies de los lactantes son una bolita. A esto es para recordar los componentes del pie plano, no quiere decir que sea patológico y que haya que intervenir. El pie plano, además de la caída del arco, tiene que el talón se va hacia afuera, tiene valgo de talones, y tiene que, si lo mira uno desde atrás, ve como muchos dedos por fuera. Entonces esos son los 3 componentes del pie plano verdadero: caída del arco, valgo de talón y muchos dedos fuera. Pero eso no quiere decir que sea patológico. Si es flexible y está en el grupo de edad, puede ser fisiológico, simplemente que sí es pie plano. Y los ortopedistas entonces también tienen el podo, que es una cosa de vidrio con unas luces, y los ponen a marchar y lo miran de abajo, para hacer el podograma. Pero pues al pie plano laxo, y si no tiene ningún, no se justifica irradiarlo. ¿Para qué le pide placas? La radiografía se pide cuando uno piensa que no es fisiológico, un pie plano rígido, normal, donde pudiera haber un astrágalo vertical, una fusión de cuboides, una escafoides accesorio que se ven en una radiografía. Pero si no, no se justifica. Pedirle placa para que le digan, sí, la radiografía muestra que tiene un pie plano, eso lo ve usted con el ojo, no necesita la radiografía para que le digan eso. El pie camo, en cambio, sí hay que remitirlo, porque en general excesivo, el arco excesivo que queda como, ese sí puede generar trastornos de marcha, dolor. Hay que estudiarlo, hay que estudiar la distonía, problemas neuromusculares. Hay que referir el exceso de arco, que generalmente es sintomático. Ese sí generalmente es sintomático, y ese sí generalmente genera dolor, porque altera la dinámica, la biodinámica. ¿Listo?
Sí, se opera, pero lo que le digo, hay que ver porque tiene distonía y eso es muy importante, el manejo neuromuscular, de neurología y fisiatría. Sí, se le hace corrección para tratar de llevar la posición, pero lo que le digo, es importante la terapia y la valoración neuromuscular. No sé, experiencias con esto. Bueno, dudas, comentarios. Bueno.